créditos otorgados principalmente a través del Banco Industrial y Comercial en China, en términos activos el banco más grande del mundo, se han convertido en un instrumento de política exterior, al mismo tiempo que permiten estrechar relaciones con aliados fundamentales, disminuyen la influencia de las instituciones financieras bajo el ala de Estados Unidos en regiones estratégicas. Ante la desaceleración de la economía mundial y el aumento de las tensiones geopolíticas, para China se ha vuelto imperativo fortalecer sus vínculos con los países que poseen recursos naturales abundantes: petróleo, gas, metales, minerales, agua, biodiversidad, etc. Después de la crisis de las empresas informáticas en Estados Unidos, los bancos centrales de los países industrializados impulsaron la expansión del crédito en escala global. El aumento de los precios de las materias primas desde 2002 hizo de América Latina una de las regiones favoritas para los inversionistas en busca de espacios de alta rentabilidad. Sin embargo, también hay una cara perversa de la moneda. Todo parece indicar que los créditos chinos a cambio de entregas futuras de materias primas, más que apuntalar el desarrollo tecnológico, están orientados a proyectos de inversión vinculados a la extracción, agricultura, minería, energía, etc., y con ello corren el riesgo de profundizar el patrón primario exportador de las economías latinoamericanas y multiplicar las amenazas de despojo en contra de los pueblos originarios. Es que si la desaceleración de los países emergentes cobra fuerza, posiblemente hará fracasar el espíritu de la cooperación económica entre China y América Latina. En medio de la crisis, existe el peligro de que los bancos chinos apliquen bajo diversas formas los mecanismos de coerción imperial aplicados tradicionalmente por el Fondo Monetario Internacional en la región latinoamericana. Seguimos aquí en Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV. Tenemos a Luciana Giotto con nosotros y que si quieren seguimos leyendo el currículum, porque tenemos para seguir leyendo. Te decía que el INEM tiene un mandato sobre el tema de el dinero, ganar dinero con el dinero, que eso es usura. Y la usura está totalmente prohibida y es uno de los mayores pecados en ella. No así el de invertir el dinero en un banco que a su vez lo haga en un fondo de inversión y que, por ejemplo, genere trabajo o esté sustentado en alguna fábrica, en alguna empresa que produzca, que haya una producción. Pero el dinero reproducido por dinero mismo no se puede. Y es, la verdad, un gran postulado porque obviamente eso va acabando con la cultura del trabajo. Claro. Aumenta la especulación y, como vos decías, quedamos rehenes de los bancos, porque al fin y al cabo es todo un negocio con el tema de la bancarización. No te pueden cobrar intereses, no te pueden la renovación de la cuenta, que la tarjeta de crédito, que el interés de la tarjeta, porque el banco al momento de cobrarte es impiadoso y es implacable. Totalmente. Y hay otro tema también. Porque las grandes corporaciones, el sistema bancario, los que soportan el capitalismo a ultranza, se creen muy moralistas, ¿no? Es decir, se creen de una alta moral o algo por el estilo. Sin embargo, el mayor lavado de dinero se da en los bancos de Estados Unidos. Narcotráfico, proveniente de la corrupción política. ¿Sucede o no sucede eso? Sí, yo no tengo mucho dato que sustente eso, pero probablemente, digamos, así debe ser. En realidad, hoy el mundo lo mueven los bancos, ese es el tema. El tema es ese dinero, a ver, vos decías el tema de la usura. Es muy interesante porque en las últimas décadas lo que está sucediendo con esto que comentábamos antes, ¿no? De cómo se crea el dinero hoy, esta idea del dinero virtual, que es real, ese dinero que no lo vemos. Incluso hasta el dinero en papel. Sí. El dinero en papel. Yo hacía un ejercicio con mis alumnos en el colegio y le decía, ¿no? Le mostraba una moneda de $1 y le mostraba un billete de 100. ¿Qué vale más?
El billete, profe, el billete, profe, el billete, profe. Pero vamos a una cuestión neta, olvidemos el valor. Claro. ¿Qué es lo que vale más, materialmente hablando? El metal. Y se quedaban pensando, digo, la moneda, chicos. ¿Por qué? Porque la moneda es metal, es algo sólido, es algo que si vos le pones un encendedor no se quema. La tenés que poner a una alta temperatura para fundirla. Ponerle un pequeño fosforito al papel y vas a ver cómo desaparece. Es decir, esa es la realidad. Claro. Vale más el metal que el papel. Sí. ¿Se entiende? Claro. Lo otro es un valor nominal. Sí. Y esto es un valor real. Es un consenso social en realidad. El consenso es que eso vale tanto, digamos, es así. Cuando se corta el consenso ocurren las corridas bancarias, los corralitos, eso es lo que sucede. El claro, claro. ¿no? Inventar monedas. Claro. Pero esa es la realidad de la gente cotidiana, digamos, ¿no? O sea, incluso la moneda y el billete. Yo lo que te quería plantear es cómo hoy funciona todo el sistema, tal es así que se compran y se venden acciones de empresas que todavía no han sido creadas. Se compra, o sea, por ejemplo, hay operadores holding de inversión que, no, hay cosas que a mí me cuesta todavía comprender porque es como que no entran en la lógica que uno tiene. Pero hay gente que se dedica, con empresas que se dedican de acciones, a vender acciones de acciones que ellos mismos todavía no compraron. O sea, digamos, la lógica perversa de esto implica, o sea, es la especulación por la especulación misma que lleva a que se genera esta idea de las burbujas, que está buena la idea de burbuja, ¿no? Como algo que va creciendo, una gran mentira que va creciendo, así como fue... La burbuja informática, claro, la burbuja informática. La burbuja inmobiliaria en hoy España. En China la burbuja, leía sobre el tema que hoy vale más la soja que el acero, porque se generan burbujas especulativas donde se meten, no es solamente la intención de la gente de decir yo tengo que comer entonces, no, ahí se meten grupos, holdings de inversores que están especulando contra monedas, contra semillas, contra alimentos, compran alimentos y acaparan. Es un manejo completamente discrecional de los precios, ¿no? Totalmente especulativo. Y ahora justo comentaste el tema de China, ¿no? El Banco Industrial y Comercial de China, el CBC, que es la mayor entidad financiera del mundo. El Banco de Construcción de China. ¿Hay una relación de dependencia mutua con la banca norteamericana? Y ahí sí, por el tema probablemente de la cuestión de la deuda externa norteamericana, que hoy en día la tienen esencialmente la banca china, o sea, en realidad el Estado chino, ¿no? Cuando hablamos del bancos chinos, son en su gran mayoría entidades estatales o mixtas con una parte, pero el Estado dice qué parte puede tener y qué parte no privada, ¿no? En este caso sí, además hoy lo que se produce, más pensándolo a nivel incluso geopolítico, ¿no? O sea, como esa mutua dependencia China-Estados Unidos, hay una dependencia en términos financieros, pero también hay una competencia en términos de acaparamiento de mercados, por lo cual es una lógica muy perversa, ¿no? Muy compleja para comprender ahí cómo es el peso que está teniendo cada vez mayor China en la economía mundial. En la economía mundial, acaparando mercados esencialmente, y Estados Unidos tratando de mantener, ¿no? ese poderío económico que siempre ha tenido, pero con China ya pisándole las cabezas en términos de producción, de Producto Interno Bruto y incluso del peso de la economía, ¿no? Totalmente, hasta hace pocos años seguía siendo Estados Unidos casi indiscutido el peso de la economía norteamericana, y hoy China está, por eso digo, pisándole ahí está a la vuelta de la esquina de sacarle el primer puesto. Es la disputa que subyace, ¿no? Que está bajo la superficie todavía, que no está muy visible, sí. Está palpable, pero no está sobre la superficie. Es decir, no para nosotros, pero claro, en Estados Unidos lo tienen bien claro. No, eso estamos bien totalmente... Claro. Digo, el mundo no está enterado todavía de la pelea franca que hay entre estos dos gigantes. Sí. Están distrayendo la atención con otras cosas, pero debajo subyace esta pelea feroz que se está librando. Sí. Y hay dos cuestiones que están relacionadas con lo que recién veníamos hablando. Vos decías, la banca china es generalmente en su mayor porcentaje estatal o mixta en un pequeño porcentaje. En contrapartida, la Reserva Federal es una entidad que no es gubernamental, es privada. ¿Cómo se puede entender? Que quien resguarda el tesoro de los Estados Unidos sea una entidad privada. Claro, eso tiene que ver con la propia impronta norteamericana y su gran tendencia privatista en realidad siempre, ¿no? Entonces, si uno mira en todos los sectores de la economía norteamericana, es esencialmente privatista y muy poco estatal en realidad. O sea, y más cuando uno lo compara, por ejemplo, con el caso de países europeos, ¿no?
El caso de China es igual completamente diferente. O sea, no creo que se pueda comparar de manera directa porque su forma de incorporarse al capitalismo vernáculo, contemporáneo, es muy diferente. O sea, ellos vienen de otra experiencia política. No sé si habría que discutir con los sinólogos, ¿no? Los especialistas en China, pero discutir si China pasó por una etapa de constitución del capitalismo, o sea, realmente es una forma de institucionalización del capitalismo desde arriba, donde, digamos, hasta hace 40 años era una población económicamente esencialmente campesina, y realmente en los 70, con la apertura al mundo de China, en los 90, cuando dicen, bueno, nos vamos a abrir, queremos entrar a la Organización Mundial de Comercio, la presión de China en los últimos 15 años porque porque los diferentes países reconozcan a China como economía de mercado, para de esa manera poder entrar directamente a negociar de igual a igual. Es una movida muy diferente al de todo el resto de los países. Yo creo que también eso hace que desde países, por ejemplo, América Latina, se observe a China, o se haya observado a China como una promesa, como algo distinto. Algo distinto es, pero no sé si necesariamente, es otra discusión, ¿no? Pero si necesariamente implica como una salvación para las economías latinoamericanas frente al monstruo norteamericano, ¿no? Porque siempre está ese sentimiento anti-gringo, anti-yanqui. Pero bueno, con China hay que discutir, porque China impone sus condiciones también. No sabemos si nos saltamos de la sartén al fuego. Sí. No sabemos si saltamos de la sartén al fuego. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con todos estos movimientos. Y en el ámbito político internacional se da lo mismo, ¿no? Hoy está en boga el tema de Rusia, su avance diplomático, cómo la estrategia de Putin está dando resultados, por ejemplo, en Medio Oriente con el tema de Siria. Y yo digo que Putin no es confiable, que juega a 200 puntas. Entonces, mientras sus aviones cuidan los cielos de Siria, comparte una función en el Teatro Bolshoi de Moscú con el premier israelí Benjamín Netanyahu, discutiendo la cuestión siria. Qué casualidad. Discutiendo con el premier israelí el asunto de su principal enemigo, que la misma Rusia cuida. Es una orgía de proporciones. Pero bueno, venías hablando también del avance de China en los distintos sectores productivos, tecnológicos, qué sé yo. Hay inversiones de capitales chinos en África y en América Latina, que esto es lo que veníamos hablando. ¿Ayuda al progreso de las naciones? Es decir, profundicemos el tema. ¿O es apropiación de los recursos naturales? Y en el caso de China hay mucho para discutir ahí. Es distinta la inserción china en África que en América Latina. En África, China tenía una inserción más bien del tipo colonial clásico, es decir, imposición de condiciones más a nivel estatal, instalación para algunas inversiones, de las que se conocen como de tipo greenfield, ¿no? Inversiones productivas nuevas, o incluso en áreas estratégicas, por ejemplo, una represa. Eso ha sucedido el petróleo, también. el Claro, Sudán. Totalmente. O sea, y lo que hace es, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las represas, lo que hace es llevar a sus trabajadores, lleva a sus trabajadores chinos, generan pueblos alrededor enteros de donde está conformándose la inversión, y algo que es bastante notorio y lo estamos investigando nosotros también acá para ver qué pasa en Tierra del Fuego, con lo que tiene que ver con el ensamble de por ejemplo, tecnología, ¿no? De ensamble tecnológico en Tierra del Fuego, que es que llevan sus condiciones laborales semi-esclavistas, o sea, sin ningún derecho de la OIT, ningún convenio firmado de la OIT, ninguna aceptación de derechos sindicales, ¿no? Etcétera, 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 ¿Qué pasa a los con países donde lleva sus inversiones. Bueno, esa es una cuestión que es increíble. Claro, en realidad yo lo estoy empezando a consultar con abogados para decir, ¿es posible eso? ¿Es posible, por ejemplo, que en territorio nacional argentino venga una empresa e imponga condiciones laborales de otra? Bueno, me parece que es algo hasta premoderno, ¿no? Porque por algo, digamos, tenemos la soberanía de los estados con su legislación que tiene que ser respetada. El único espacio que no respeta legislación nacional es una embajada, pero eso es un protocolo internacional. Claro, dentro de la embajada. Claro. Sí, porque eso puede abrir la puerta a otras cuestiones, por ejemplo, como el renunciamiento a los derechos y a la soberanía
del país, por ejemplo, en la posesión Sí, de claro, tierras, claro. y someterse a la jurisdicción de otros países. Claro. Ojo con eso, porque eso puede traer un peligro muy grande. Sí. Pero vamos a seguir conversando en el tercer bloque, porque ya se nos termina este segundo bloque. Esto está muy interesante, y yo cada vez aprendo más, gracias a Luciana Giotto, que está con nosotros. Quédese aquí en la Nota TV, Bajo la Lupa de Gala.